Bien, continuando con la cuarta parte de nuestro estudio sobre la institución que no se consolidó, y después de haber hecho todo un análisis que consideramos muy interesante, debemos de continuar pues con lo que estamos estudiando. Es por ello que al comenzar su prodigioso e inigualable ministerio, porque la verdad que no ha habido otro ministerio como él, único en historia, a pesar de que han existido personas extraordinarias a través de los tiempos, de eso hay muchos relatos que lo recogen. Lo menos cierto es que nadie puede igualarse al prodigioso e inigualable ministerio del Mesías Jesús. O sea, eso es un hecho que es indiscutible. Jesús empezó de manera inmediata a cuestionar la antigua fe y lo que alrededor de ella había florecido de manera pagana y blasfema al Dios único y verdadero. Esos cuestionamientos lo llevaron a decir en Mateo 21:13 lo siguiente: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estas palabras, aunque no fueron entendidas en aquel entonces, no dejan de ser entendidas hoy en día, ya que es menester nuestro establecer una verdad universal. Y es que solo existe un templo autorizado por Dios mismo, y que también se considera su casa, y ese es el famoso templo de Salomón, y que después de haber sido destruido fuera reconstruido por Zorobabel y renovado y expandido por el rey Herodes, el cual fue destruido por los romanos, cumpliendo las palabras del Mesías Jesús en Mateo 24:2, que sentencia: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, hasta que sea construido una vez más para destrucción de la bestia, conocido por los versados en profecía como el tercer templo. Como podemos observar, todo el andamiaje que la Iglesia de Dios está tratando de establecer en este estudio lleva consigo cosas muy fundamentales y elementales, pero que no desmeritan la idea de que son verdades y que estas verdades no están puestas para saberlas, porque uno de los problemas que tenemos los que buscamos la verdad es que nos gusta encontrarla, pero eso es todo. Y el sentido de la verdad no es encontrarla, es hacerla parte de nuestra vida. Por eso, miren qué reto tan más extraordinario, difícil y complicado enfrenta el Mesías Jesús cuando viene a la tierra y cuando comienza ese ministerio prodigioso e inigualable. Porque a la par de que tiene que revelar y hacer conocer la voluntad de Dios sobre muchos aspectos, también tiene otra tarea: enfrentar la fe antigua que estaba ya totalmente deformada, corroída y corrompida. Hablamos de la fe judía. Entonces imagínense qué contraste, ¿va? Que se supone que él viene
Y se supone que tiene servientes y servidores que se supone lo van a atender. Pero, ya puesto aquí, descubre él que nada de eso es cierto. Que todo lo contrario. Que tiene enemigos, usurpadores, ladrones, avariciosos, codiciosos, perversos y hasta satánicos. ¿Y en qué cosa tan más terrible? Y eso acontece porque, ¿cómo se llama? Él al venir enfrenta esta gran realidad y esta gran verdad. Entonces, esta declaración que sentencia Mateo capítulo 21, versículo 13, es una sentencia bien complicada. Y complicada porque el Mesías, el Mesaya, como le decimos, nos está llevando a un momento muy interesante de la historia judía. No vamos a entrar al tema judaico porque ese no es el meollo del asunto. Tenemos muchas cosas que decir, mucho que cuestionar y mucho que contrastar. Pero nos llama poderosamente la atención que este aspecto tan delicado, tan pero tan delicado, haya sido abordado por el propio Mesías y nos haya regalado una ilustración, una visión, un criterio definido y sobre todo el pensamiento y la voluntad de Dios con relación al templo de Herodes, que es como así se acuñaba antes. Y vergonzosamente, penosamente, tristemente, nos revela a él que el pensamiento de Dios y el criterio que Dios maneja con relación a ese templo es que ese templo que se suponía era la casa de Dios ya no lo era, sino que se había convertido en cueva de ladrones. Imagínense qué cosa tan más delicada esta, ¿no? Porque se supone que el templo de Dios era un lugar santo y un lugar santísimo. Recuerden que de acuerdo a cómo estaba distribuido por la misma voluntad de Dios, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Pero, según las palabras del Mesías, ese templo, hacía ya mucho tiempo, había dejado de cumplir uno de los propósitos más fundamentales, que era ser la casa de oración. Miren qué cosa tan más extraordinaria, ¿va? Que el templo, en vez de ser un lugar de humildad y de sencillez, porque la oración es humilde y sencilla, es uno de los componentes que tiene, la habían corrompido y la habían hecho cueva de paganos y pecadores y donde guardaban cosas que contaminaban el templo, cueva de ladrones. Y si era cueva de ladrones, porque ahí se guardaban las cosas que se robaban y se sustraían de otros lados. Quisiésemos abordar este asunto con más propiedad, con más tiempo, pero cometeríamos el grave error de abstraernos del tema en que estamos en abordaje. Y eso pues consideramos que no es correcto.
Entonces imagínense ustedes cómo no es de doloroso, penoso y triste que la representación de Dios personificada en el Yeshua HaMashiach, o sea, en Jesús el Mesías, tuvo que denunciar, revelar y hacer del conocimiento que la fe judía había corroído ya el templo sagrado de Dios, o el templo santo de Dios y santísimo de Dios. Y que estos bárbaros y abusivos habían llegado al extremo de haberla convertido en cueva de ladrones. Entonces eso significa que el templo era la cueva y alrededor del templo se llevaban los ladrones cuidando la cueva. Qué cosa tan más extraordinaria, qué cosa tan más penosa, qué cosa tan más triste, pero una realidad, una verdad. Y esto contrasta con lo que hoy en día tenemos en la institución que no se consolida, ese montón de grupos religiosos que tienen un sinnúmero de templos que llaman la casa de Dios. Y vea que sí alegan que esa es la casa de Dios. Pero si el templo sufrió ese destino, con mucha más razón, lo que menos tiene gloria, honra y honor, como los grupos religiosos, también siguieron ese mismo destino. Se volvieron cueva de ladrones. Qué cosa tan más increíble esta. Entonces, en definitiva, lo que estamos aquí contrastando, lo que se nos está revelando, es que estos grupos religiosos no son iglesias, son cuevas de ladrones. Qué cosa tan más terrible. Y eso, usted tiene que entenderlo. Usted tiene que captarlo para que viendo vea y oyendo oiga. Y no se cometa el error de que viendo no ve y oyendo no oye. Porque eso sí sería penoso. Esperamos pues que este nuevo apartado de esta lección esté cumpliendo el propósito de revelarle la verdad de Dios. Y que usted tenga la oportunidad de seguir estudiando las Escrituras. Es por ello que la Iglesia de Dios pone a su disposición su página web y la dirección electrónica es iglesia-de-dios.tk para que usted pueda revisarla, conocer las páginas de Facebook, porque ahí están las direcciones. Si usted quiere un estudio por correspondencia, puede solicitarlo. Y hay otros recursos que le pueden servir. Asimismo, la Iglesia pone a disposición de todos sus oyentes un correo electrónico para que nos escriban y compartan con nosotros sus inquietudes, sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, también sus cuestionamientos. También, si quieren que se aborde un tema en particular, con gusto pues estaríamos respondiendo a los mismos. La dirección electrónica de ese correo es laultimaiglesia@gmail.com. Esperamos pues que este abordaje de este tema tan extraordinario, tan particular y especial, le vaya a usted haciendo ver las distintas verdades que hoy en día se han ocultado y que no son correctas, ni son verdaderas, ni es la voluntad de Dios. Agradecemos la atención prestada y continuaremos con el estudio. Muchas gracias.